Hola, soy Katsuhiko Minohara, gerente de ventas para la región de Latinoamérica y el Caribe de Tamron, un fabricante japonés de lentes. En el video previo les platiqué que si podían convencer a su cliente de abrir la toma máximo hasta 5 metros, que era el equivalente que en esa misma toma cupieran unas 7 personas con una cámara de 2 megapíxeles, haces un zoom digital a cualquiera de la persona que aparece y pixeleado, pero más o menos tenías una resolución a tal grado que a ojímetro podías identificar a esa persona. Y 5 metros les platicaba que más o menos coincidía con casi todas las entradas de los edificios, y que el lente lo que te daba era desde dónde podías hacer la toma. Por ejemplo, aquí a 10 metros, a 20 metros, 30 y a 40. Desde 40 metros puedes hacer una toma mirando hacia la entrada, que cuanto más te acercas la toma es más picada, y cuanto más te alejas la toma es más de frente. Pero en esta toma de 5 metros, si tú puedes hacer un esfuerzo más por convencer a tu cliente que haga la toma a 2 metros, que en la toma caben 3 personas, ya ni siquiera tienes que hacer un zoom digital. Ya cualquiera de esas 3 personas que aparecen en la foto, la resolución es tan buena que puedes identificar luego. Y entonces, por ejemplo, en un hotel que tenían problemas de que entraban pseudo periodistas, cuando los visité, me mostraron todas las fotos que tienen de los malandros registrados, y todas estas fotos, el personal de seguridad en su saco tienen varias fotos, ¿no? Para estar vigilando que no vuelvan a entrar esas personas, ¿no? Como un ladrón de equipajes o cosas así. Pero como entran como 1500 personas, no, la gente de seguridad no podía darse abasto para estar vigilando a todos los que entran y salían. Además, con la foto con la que comparan es tan mala que tienen duda, ¿no? Y querían ver si había alguna tecnología que en vez de hacerlo a ojímetro lo pueda hacer algún algoritmo o un software de videovigilancia. Y existe, se llama el reconocimiento facial, y consiste en que si puedes, por ejemplo, en esta entrada habían 3 puertas, una que era para la salida, otro giratorio, una entrada y otra entrada. Y estos puntitos rojos lo que representa es que si cierras la toma a 2 metros, ocurre algo extraordinario. Cuando lo cierras a 2 metros, más o menos caben como 3 personas. Y con respecto a las tomas muy abiertas en donde necesitamos hacer un zoom digital, ya en las tomas de 2 metros ni siquiera tienes que hacer zoom digital, ya la persona así a simple vista alcanzas a identificarlo. Entonces, si cierras la toma a 2 metros en donde no te importe, digamos, cortar las piernas realmente a la altura del rostro, lo que ocurre es que en el video 1 habíamos visto que las tomas hacía zoom digital y que se veía todo pixeleado. Luego les llegué a concluirles que decían, si lo cierran a 5 metros se condensa más la densidad de píxeles y haces un zoom digital y alcanzas a ver. Pero si haces un esfuerzo más y cierras la toma a 2 metros, ya ni siquiera tienes que hacer zoom digital. Ópticamente ya en la toma, de las 3 opciones es la que más clarito se ve, y ya cuando tienes de pupila a pupila 80 píxeles puedes hacer uso de los softwares de reconocimiento facial. Consiste en que, bueno, por ejemplo, cierras la toma a 2 metros, le pides a un compañero que se pare para calibrar con el contador de píxeles. Por ejemplo, aquí nos contó que es 75 píxeles, y echas a andar el software, le pides a alguien que pase y pum, el software captura el rostro. Y el interfaz, bueno, depende de cada fabricante, pero más o menos coincide que está la toma en vivo, y conforme van capturándose los rostros se van agregando. Entonces capturas un rostro, lo enrolas, y cuando pasa la misma persona dicen, es la misma persona, y ya te dicen 99% de similitud, ¿no? Y les platiqué que cerraran las tomas a 2 metros. Entonces, 2 metros, ¿qué tan factible es? Por ejemplo, en este hotel coincidió que eran 2 metros, pero ¿qué tal si tu entrada de un hospital o al edificio son 4 metros? Pues ni modo, tienes que hacerlo con 2 cámaras, uno de 2 metros y 2 metros.
Pero ya que cumples ese requisito, por ejemplo, en este hotel, todos los empleados y los proveedores iban a pasar por este pasillo. Entonces hice una demostración y a esto es lo que me refiero, que cuando cierras la toma a 2 metros, es lo maravilloso, que ya ni siquiera tienes que hacer un zoom digital, ya la toma misma, los rostros, todos se ven muy claritos. Tal vez notes que el primer plano está enfocado y el segundo se ve borroso y quieras hacer un zoom digital y no puedas ver, pero sí, aún así tú quisieras que el segundo plano esté tan bien enfocado como el primer plano, entonces tienes que conseguir cámaras que se llaman de P-Iris, pero también necesitas usar lentes compatibles de iris de precisión. Este tema lo abordaré en otro video. Pero bueno, aquí entonces cierras la toma 2. Por cierto, la primera vez que me topé con un software de reconocimiento facial fue en un casino en donde normalmente las personas gastaban como 1,400 pesos y habían clientes que, por ejemplo, gastaban 400,000 pesos. Entonces, cada que entrara esta persona, querían darle un aviso al gerente para dar instrucciones de que lo atendieran bien. Pero, por ejemplo, en este hotel, la idea que le dimos a la gerente de operaciones es: ¿qué tal si esta persona era un huésped y se le atendió mal en el restaurante, y para que no se quede con una mala experiencia, todavía va a estar otros 5 días, tratemos de rescatarlo ofreciéndole un buen servicio, ¿no? Entonces el software va capturando los rostros, entonces lo enrolas y nada más para que vean que esta misma persona pasando por otro lugar, o sea, porque va a estar caminando por todo el hotel, aquí en las escaleras que son para la salida al área de la alberca, bueno, eran como 20 metros, le pedí al compañero que pasara por esa toma. En el video se ve así, bueno, así se ve, y entonces el software va capturando los rostros, y cuando coincide con la persona que enrolaste, aquí te dice que es 84%, el software dice: estoy seguro que se trata de la misma persona, pum, te da la alarma. Así es básicamente cómo funciona el software de reconocimiento facial. El uso y la aplicación que le quieras dar depende de la creatividad de cada uno, entonces para que lo platiques con tu cliente, pero no importa si usas lentes. Aquí lo que intenté hacer es, quería hacer trampa o usar un gorro, a ver si el gorro hacía que se oscureciera mi rostro, pero la cámara tan buena, bueno, había tal vez mucha resolana que alcanzaba a ver. Pero el problema es que como el software mide la distancia de pupila a pupila, si no puede ver los ojos, esto es lo que sucede. Por ejemplo, la visera todo va bajando y nunca se vieron los ojos, entonces no aparece su rostro, no va capturando el software. Luego hice otro ejercicio mirando, simulando, por ejemplo, personas que no tienen derecho a usar la alberca y que entran desde la playa, dar ese tipo de alarmas. La toma la haces a 2 metros y el software va capturando los rostros. Los fabricantes de software de reconocimiento facial no recomiendan hacer las tomas en exterior, básicamente porque dicen: ¿qué tal si un día está nublado, o también el ángulo del sol va cambiando y genera muchas sombras en el rostro, y tal vez eso no permita al algoritmo a reconocer esa persona? Pero ese día que hice las pruebas funcionó de maravilla. Entonces, para la demostración, a la chica de la entrada enrolé su rostro, le pedí que pasara por el mismo lugar, y entonces el software va capturando sus rostros y, por ejemplo, va diciendo: 94% se trata de la misma persona, aquí 100%, y así es como va funcionando el software de reconocimiento facial. También hay softwares que te calculan edad, género, etnia, si usas lentes, inclusive hay unos que te identifican cómo es los gestos o las expresiones, si está triste, enojado. Pero de todas esas, a mí el que más me llamaba la atención era la de etnia, porque yo nací en Japón, de padre japonés, pero mi madre es de Morelia de Michoacán, entonces tenía la curiosidad de saber el software cómo me clasificaba, si japonés o mexicano. Y en un supermercado que querían hacer ese tipo de estudios de mercado, por ejemplo,
La idea es hacer la toma a 2 metros de ancho. Normalmente lo que más afecta son la luz que entra, la resolana, la contraluz. Cuando me invitaron porque se quejaban de que la toma estaba muy oscura. De todos modos, yo me asomé para ver cómo me clasificaba y me clasificó como africano de raza negra. Pero tenían razón, bueno, no soy yo, pero es porque la toma es muy oscura, ¿no? Y así es como tenía el integrador la toma, y tenía miedo de que el software no funcionara bien. Entonces tiene 3 formas de solucionarlo. Por ejemplo, a esto nos referimos con contraluz, de que nada más se ven puras sombras. Y por ejemplo aquí entra tanta resolana, bajé al sitio y entra mucha luz. Entonces esto no lo hace el lente, lo hace el sensor de imagen de la cámara, pero primero es el botón que se llama WDR, Wide Dynamic Range. Lo que hace es que la sobreexposición de luz de fuera y adentro lo balancea, y en una sola toma te da la imagen así clarita. Entonces digamos que así son las tomas normales para hacer reconocimiento facial. Lo estás haciendo mirando hacia el exterior y entra mucha resolana, y no les gusta porque emblanquezca el rostro. Entonces oprimen el WDR y mejora tantito, pero bueno, aún así, por ejemplo, que se vea tipo Gasparín, y el software es tan bueno que logra ver el rostro. Nada más que hay integradores de sistemas que de plano no les gusta oprimir el WDR porque genera, por ejemplo, a las personas una aura de color azul, y las tomas se ven un poquito los colores artificiales. Entonces de plano lo apagan. Ese día yo les llevé el lente que yo recomiendo para reconocimiento facial, es este el modelo. El lente que estaba originalmente, la luminosidad se mide en números F, por ejemplo este era un F1.6. Eso, ¿de dónde lo ven? Por ejemplo, en la etiqueta, el lente que había llevado es 1.4. En el mercado el más luminoso empieza desde 1 y el más oscuro empieza a 360, pero eso de 1 a 360 significa que 1 entra mucha luz, y 360 es casi oscuridad total, ¿no? Entonces coloqué mi lente que es de 1.4 y la toma se aclaró. No significa que sustituya el WDR, nada más lo complementa. Y entonces, bueno, ¿de dónde sale ese número F1.4? Ese 1.4 tiene que ver con donde va el sensor de imagen. Los lentes que son más luminosos dependen de 2 variantes. Uno, qué tan largo es el lente. Cuanto es más corto, pues está la luz no tiene que viajar por todo el cuerpo del barril del lente. También, cuanto más el diámetro del lente es más grande, pues más luz entra. Tiene nada más la desventaja que como el cristal es el material más caro para construir un lente, cuanto más grande es el diámetro del lente, pues más costoso es el lente. Entonces la idea del fabricante de lentes es cómo hacer un diámetro lo más compacto posible, y el largo del lente, en vez de que mida 12 centímetros, que mida, no sé, 8 centímetros. Entonces primero quise ver de dónde sale ese número. Por ejemplo, esta cámara, todo este lente, físicamente los dos medían 8 centímetros. Al principio me preocupé porque, por ejemplo, mi lente mide 27 milímetros. Entonces estábamos platicando de cuanto más grande es el diámetro del cristal, más luz entra. Y el lente de mi competidor era más grande, era 30 milímetros. Y el número F sale de más o menos la relación entre la distancia focal, por ejemplo 50 milímetros, lo divides entre 30, a mí me salió 1.7, pero en la ficha técnica decía 1.6. Con mi lente dividí 50 entre 27, me daba 1.9, pero la ficha técnica decía 1.4. Pero ahí fue cuando descubrí que no es físicamente dividir el diámetro, sino lo que llaman, el fabricante de lentes se llama diámetro efectivo del lente. Aquí lo que quieren dar a entender es que aunque el lente mide 27 milímetros, la luz que entra y llega hasta el final donde está el sensor
era como si la entrada fuera de 35 milímetros. Entonces divides 50 entre 35 y te da el 1.4. Y aquí la de el competidor era, aunque físicamente mide 30 milímetros, era como si la estructura fuera de 31 milímetros. Entonces 31 lo divides entre los 50 menos 31 y te da el 1.6. Entonces aquí la diferencia entre uno y otro es el know-how de cómo construir un lente con un diámetro pequeño, pero dando el efecto de que fuera de 35 milímetros y captara la más cantidad de luz posible, ¿no? Y eso hace que, de todos modos, en el mercado, los lentes de 50 milímetros, el más luminoso es la de 1.4, pero los lentes más luminosos en el mercado son los de 1.0. Entonces, digamos que si fuera de 1.0 era como decir el equivalente a que el diámetro efectivo del lente fuera 5 centímetros, entonces llegaba a ver 1. Entonces, si mi imagen de 1.4 se veía así, yo tenía la curiosidad de cómo se vería un lente que fuera de f1.0. Hice ese ejercicio en este restaurante. Es la misma cámara, la luminosidad es totalmente igual, pero por ejemplo aquí hay un teléfono y un banco y coloco un lente de f1.0 y se alcanza a ver el teléfono y el banco. Pero no se preocupen, la tercera opción que les decía, uno es el WDR, otro es que usen lentes luminosos, pero si de todos modos está medio oscura la toma, el tercer elemento es usar iluminadores de luz blanca, le echan luz y ya resuelven el problema, ya se ve clarita la toma. Luego esos mismos dos lentes los volteé, por ejemplo, de frente tenía el del competidor 30 milímetros y justo donde va el sensor 8 milímetros, y el mío tenía 11 milímetros. Aquí ya más o menos me hacía sentido que el diámetro fuera más grande, porque por ejemplo estábamos usando cámaras de 1/3 y tiene 6 milímetros. Entonces la de mi computador era 8 milímetros, está un poquito sobrado con respecto al sensor, se ve así, y el mío era más grande, 11 milímetros. Entonces, al ser el diámetro más grande, capta más luz, le arroja más luz al sensor. Yo, bueno, lo quise representar de esta forma, en donde aquí represento la cámara, el sensor de imagen 1/3, y como las de 1.4 el diámetro del lente es un poquito más grande, capta más luz y por eso hace que la toma se vea más clara, ¿no? De todos modos, yo quería saber, decir cuántas veces es más claro, y lo que hice fue, bajo ficha técnica, bueno, fabricantes de lentes en el mundo son como 40, y chequé la ficha técnica de todos los lentes de mis competidores en la categoría de 50 milímetros. Por fortuna, Tamron es el más luminoso, 1.4, pero quería ver cuántas veces es más luminoso con respecto a los lentes de mis competidores. Por ejemplo, en este caso que era la de 1.6, entonces la fórmula es más o menos así, 1.6 al cuadrado entre 1.4, la que estás comparando, y te dice que mi lente es 1.31 veces más luminoso que el otro, pero de todos modos ese dato como que no me hacía clic, ¿no? Y hay otros clientes que lo que piden es, dicen, dame el diagrama de la iluminación relativa. Lo que miden es, por ejemplo, el eje del Y y X. Por ejemplo, en el X lo que miden es con respecto al diámetro del lente, el centro es 0 y hacia el 100 se va alejando, ¿no? Miden. Y en el Y es, en el centro hay mucha luz y cuánta luz va llegando hasta el borde. Por ejemplo, aquí se nota como que en los bordes se oscurece la toma, ¿no? Entonces, eso es lo que representa. El X, 0 es el centro del lente y X es hacia los bordes, y Y es al 100% le entra la luz y 0 significa casi está oscuro. Entonces este es el lente en la misma categoría Tamron, y casi en los bordes se empieza, por ejemplo en esa parte se empieza a oscurecer, pero el lente de un competidor mío ya casi más o menos por aquí ya se oscurece, ¿no? En el mismo lugar
se oscurece mucho más. De todos modos, luego hay quienes lo grafican de esta forma, tienen sus aparatos especiales. Azul significa que casi no le llega la luz ahí, pero ya eso es meterse mucho, muy maniáticamente. Yo creo que la forma más sencilla es, si colocas un iluminador, no te preocupes si no funciona el WDR, si no funciona la luminosidad del lente, lo puedes solucionar con iluminadores de luz blanca o de infrarrojos. Luego, los lentes que yo recomiendo para reconocimiento facial es el de 12-50, que si lo científico es como decir desde 1 metro hasta 21 metros, todo ese escenario lo puedes ver. Pero tengo otro lente que va la distancia focal de hasta 360 milímetros, que es como ver hasta 150 metros. Físicamente ese lente luce así. El modelo es este. Es un lente que pesa 5 kilos, mide 30 centímetros. El zoom lo hace motorizadamente, y si lo metes en una carcasa que hace el paneo y el tilteo, se convierte en una PTZ. ¿No? El lente, abres la carcasa, es más grande que el lente, que la cámara. Y normalmente las PTZs en el mercado ven, por ejemplo, más que como 150, 200 metros. Bueno, lo tomé con mi celular y se pixelea mucho, pero por ejemplo a 4 kilómetros alcanzas a leer el nombre del barco. Ese tipo de lentes lo usas en estadios de fútbol. En el video previo, más o menos lo que les platiqué es que si colocas cámaras mirando de un extremo de la grada al otro, y lo haces de 20 metros cada uno, y pones cámaras, no sé, 30 megapíxeles, y haces un zoom digital, alcanzas a ver los rostros de esas personas, pero tendrías que colocar, por ejemplo, 12 cámaras, ¿no? Y la otra solución, en vez de hacer zoom digital, que es más económica, haciendo zoom óptico, colocas nada más 2 cámaras, uno viendo del otro lado de las gradas y así. La idea es usarlo con el software de reconocimiento facial. Por ejemplo, aquí a 110 metros en el software te va capturando y reconociendo los rostros, y aquí en la entrada colocas el lente de 50 milímetros y va capturando los rostros de las personas que van entrando. La idea es que el monitorista en vivo esté, digamos, enrolando todos los aficionados que sean medio violentos, y la próxima vez cuando quiera entrar, si coincide que se trata de la misma persona, ya no se le da la entrada al estadio de fútbol. Y la idea es de que baje la violencia y que la gente empiece a venir con sus hijos de brazos, y que el ambiente sea familiar, ¿no? Ya instalado quedó así, con la carcasa y luces, ¿no? Hace paneo, tilteo y el zoom, excelente. Y bueno, entonces habíamos dicho que el reconocimiento facial lo usan en supermercados para estar eliminando a los falderos, y hay 3 opciones. Uno es que primero partes del Video Management System, el BMS, que hay algunos que no tienen su módulo de reconocimiento facial, entonces lo tienen que comprar de otro tercero que nada más fabrica el puro algoritmo y ya lo integran a su BMS. Hay otros que es 2 en 1, el BMS tiene su propio módulo de reconocimiento facial, propietario, y hay otra tercera opción, que son fabricantes de cámaras que te dicen, en mi cámara ya tengo el software ya integrado de reconocimiento facial y te doy el BMS. Hay esas 3 opciones. Y al principio, por ejemplo, lo que tienes que ver es las entradas para hacer el reconocimiento facial. Y lo que yo hago actualmente es, si todo, por ejemplo, esta sí la toma esta persona, que el software lo reconocería, y lo único que queremos es identificar a las personas que entran. Entonces yo cerraría estrictamente hablando a la entrada, pero al inicio hacíamos caso omiso y usábamos los lentes que vienen de fábrica, que eran así como gran angular, y al ras de donde entran, los rostros se ven chiquitos, y conforme se va acercaba la toma, y en la toma casi se ven 3 personas. Ya a esta cercanía ya el software reconocía la persona. Entonces me interesé un poquito por saber más sobre a qué densidad de píxeles funcionan los softwares de reconocimiento facial. Por ejemplo, uno me decía que
necesita 80 píxeles de pupila a pupila. Entonces lo que hice fue que me lo medí con la regla y yo tengo 8 centímetros. Y entonces es como decir 10 píxeles por centímetro. Y en el mercado, bueno, checándolo por internet, varios fabricantes de software, vi que el que pide menos pide 5 centímetros y el que pide más es 14 centímetros. Luego, como hay todas las opciones de, bueno, 10 centímetros por píxel, en 1 metro serían los 1000 píxeles. Como hay cámaras de 1 megapíxel hasta 30 megapíxeles, pero el estándar es la de 2 megapíxeles, la de 1220 píxeles, lo que hice bajo esa teoría es, si ocupo una cámara de 2 megapíxeles, si a 1 metro es 1000 píxeles, con una de 2 megapíxeles me da un ancho de 1.92, bueno, lo redondeo y digo, con una cámara de 2 megapíxeles, con que cumpla que sea la toma 2 metros de ancho, ya estoy del otro lado, ¿no? Y entonces, ¿qué tal si no te sabes el ancho? Que no te supiera. O entonces, si por ejemplo, aquí el fabricante de software decía, yo necesito 14 píxeles por centímetro, y todos coinciden más o menos en decir que un rostro humano tiene 16 centímetros, el mío es más grande, tengo 18 centímetros, pero por ejemplo decir 224 píxeles. Para mí se me hace muy difícil en una toma decir, este rostro ahorita está contando 224 píxeles, pero hay cámaras que te hacen ese favor y hacen el conteo. Por ejemplo, aquí eran este tipo de cámaras, de fábrica vienen con los lentes por ejemplo, el que llega hasta 8 milímetros, le puse todo el zoom que daba, y primero, bueno, necesitaba llegar a 224 píxeles, entonces me puse como 4 metros de lejanía y le pedí a un compañero, a ver, cuéntame cuántos píxeles hay, y en la cámara te contó que 85 píxeles, pero como no llegaba a los 224, en teoría se supone que a 4 metros el software no me leía. Entonces me acerqué a 3 metros con respecto a la cámara, y ahí ya el software, bueno, me contaba 224 píxeles. Entonces se supone que con esta cámara, con el lente que viene de fábrica y el software de reconocimiento facial, máximo te puedes alejar hasta 3 metros. Y en campo me di cuenta que ocurre en promedio como a 7 o puede a 16. Entonces, como un repaso del video 1, en donde les platicaban, ustedes tienen que saber el ancho, que en reconocimiento facial ya va a ser un dato fijo, 2 metros, y lo que tienen que investigar es a qué distancia y el tamaño del sensor de la cámara que van a usar. Por ejemplo, aquí estamos usando uno de 1 medio, la lejanía era 7 metros, el ancho 7, y te dicen, necesitas un lente de 22 milímetros, y como el lente que recomiendo de 12 a 50 cabe perfectamente, este lente, el de 12 a 50, básicamente todos los escenarios de reconocimiento facial comunes funciona muy bien. Luego, a un compañero en su escritorio le vi esta plana, ¿no? Y les quise fusilar la idea. Estaba muy padre porque decía, para identificar a una persona necesitas 500 píxeles y así. Entonces, si vieron el video 1, hay forma de calcularlos sabiendo el ancho, la distancia, el tamaño del sensor, y lo que quería aplicar para el reconocimiento facial. Entonces, el parámetro que hice es, uno es, en el software de reconocimiento facial, es la captura, y luego con respecto a esa, el reconocimiento facial, ¿no? Entonces, con un parámetro, digamos, de 86% de efectividad, a mí el resultado me dio que con una cámara de 2 megapíxeles, usando una cámara de 2 megapíxeles de 1/3, con un lente de 50 milímetros, el ancho es 2 metros 33 centímetros y puedes verlo a 24 metros. ¿Sale? Entonces, eso, si lo lleno en la planilla, es con 86% de similaridad. Por ejemplo, aquí, uno es la captura. Yo en el video 1 lo que les decía era hacer un zoom digital. En zoom digital a ojímetro, yo lo que llamo captura facial es, necesitas 384 píxeles por metro, pero para un software de reconocimiento facial necesitas 524 píxeles. Y luego, sobre esa captura que haces para que el software identifique y reconozca y haga la coincidencia de la similitud, necesitas 618 píxeles por metro. De todos modos, todos estos datos tú mismo los puedes calcular.
Entonces los fabricantes de software te piden ciertos requisitos para que funcione adecuadamente. Primero, por ejemplo, que los dos cachetes estén homogéneamente iluminados, que se puedan ver los ojos, los ángulos, y por ejemplo, la idea es que los veas así de frente, ¿no? Y dicen máximo hasta 20 grados te acepto, pero por ejemplo aquí que fuera 60 grados, así el rostro se ve, nada más se ve el coco, entonces no se puede ver, el software no funciona adecuadamente. Una vez hicimos caso omiso de las recomendaciones del fabricante de software que decía 30 grados, por ejemplo lo colocamos así en diagonal y 30 grados sería como por aquí, pero la toma la estamos haciendo a 45 grados, entonces el software de plano pasaban personas, pero no iba leyendo a las personas. Entonces la idea es 2 metros de ancho, haces una línea imaginaria a la mitad de 1 metro y podrías irte por ejemplo aquí hasta 16 metros para tener, o sea, 0 grados de la toma directa, pero el integrador lo que hizo fue, lo solucionó nada más colocando un tubo y tiene los 0 grados, la toma lo hace de frente, por ejemplo aquí, así es la idea. Estás haciendo de 45 grados, 2 metros, haces una línea imaginaria en el centro y digamos que se recomienda colocar ahí la cámara y ya lo coloco ahí y captas a las personas ya de frente y el software sube la efectividad así, por ejemplo que llegue casi al 100%, va aumentando conforme mejoras el ángulo de la toma. Bueno, cuando hay torniquetes funciona muy bien, pero por ejemplo aquí imaginariamente, bueno, no habían torniquetes y hay personas que entran así. La idea es con respecto a la cámara que entre lo más derecho posible, pero entre en diagonal y nada más le vas viendo la oreja y el software no reconoce a la persona. También vi que aquí había un problema cuando se pone la cámara y este tubo estaba pendulando, entonces el software de reconocimiento facial necesita entre 1, 2, 3 segundos que esté fija la toma y va captando. Entonces, mientras todo el tiempo estaba pendulando, no capturaba el rostro. La otra, por ejemplo, en los casinos, que era el problema de que el WDR no funciona, que el lente no funciona. La tercera opción, nunca lo he hecho en práctica, pero bueno, en teoría a mí se me ocurriría colocar una tira de LEDs, así, y tal vez con una iluminación suave. El software de reconocimiento facial funciona mucho más rápido y mejor cuando la toma está muy bien iluminada. Pero bueno, hasta ahí eran temas de ángulos. Ahora en cuanto al lente, esta toma era con el lente que viene de fábrica, de la cámara, y no les gustaba, por más que le arreglaron los parámetros, estaban insatisfechos porque decían al exterior se ve muy blanquesco y se nota como una aura de color azul alrededor de las personas, y me preguntaron que si podíamos hacer algo intercambiando el lente. Entonces cuando vi ese problema dije, ok, sí conozco ese fenómeno, se llama aberración cromática. Consiste que cuando la luz entra por el cristal y dentro, bueno, aquí pongo nada más un cristal, pero hay hasta de entre 8 a 12 lentes, no logran converger en el sensor de imagen los 3 colores, y en el sensor de imagen así como que hay un desfase y se ven 3D, generan ese problema que se llama aberración cromática. Lo notarás muy bien si haces la toma de noche, por ejemplo aquí hago el comparativo con una misma cámara, nada más cambio el lente. Este era con una cámara con el lente que venía de fábrica y se quejaban, querían ver el área de juego de los niños, se quejaban de que había mucha aberración cromática y que no estaban enfocados. Entonces la misma cámara le colocamos un lente Tamron, sigue viendo aberración cromática, pero no sé si notan que la toma como que se limpia un poquito más. Entonces así era la toma con el lente que viene de fábrica. Le coloqué un lente Tamron y la silueta azul, bueno, se nota un poquito más todavía aberración cromática, pero la toma mejora. Por ejemplo, de plano antes no se veía el exterior y aquí ya se ve. Entonces para el integrador eso era importante porque como le mostraba la imagen al cliente, tenía miedo de que el cliente dijera, si así se ve la toma, tal vez no lea correctamente el software, y de esta forma sí.
Entonces, en resumen, para que hagan reconocimiento facial, lo ideal es cerrar la toma, o bueno, más bien abrir la toma máximo hasta 2 metros, ¿sale? En donde la toma más o menos caben entre 3 y 4 personas. Y luego, para identificar si un lente es bueno o malo, es si notan que alrededor de la silueta hay una aura azul, es que hay aberración cromática. De todos modos, aquí hay aberración cromática, pero entonces cojan el lente que menos se note. El lente que recomiendo para los casos normales es este, y para el estadio de fútbol es este. Mi correo electrónico. De todos modos, si los ejemplos que di en campo, en los escenarios de ustedes, no coinciden, y me escriben gratis, con mucho gusto les quiero apoyar. Muchas gracias.